A esta hora transmite Chilena FM en el 101.3 en la banda de frecuencia modulada. Bueno, en esta ocasión nos corresponde dar una vez más la bienvenida al profesor Juan Campino Bunster, director del Parque de la Ciencia de Santo Domingo, ya que con él tuvimos un ciclo de programas sobre historia el año pasado y parte de este año, que se interrumpió, pero que lo retomamos a contar esta semana para precisamente ir contando a nuestra audiencia respecto de la evolución del hombre y, por supuesto, las distintas etapas que el hombre vivió hasta la Revolución Industrial, que fue donde quedó el programa. ¿Qué tal, Juan? Nos place mucho darte la bienvenida una vez más acá a Chilena FM. Bueno, un agrado, Luis, como siempre, estar en tu programa. Y qué bueno que hagas referencia a lo que hicimos el año pasado, que fueron como 20 o algo más programas, hablando de la evolución del hombre. Así es. Porque para entender dónde estamos y hasta dónde vamos, es bueno saber de dónde venimos. Toda actividad en la vida debería ser analizada de ese punto de vista, así conocemos las causas y consecuencias de lo que ha ocurrido. Bueno, en este sentido, quizás un poco para ponernos al día con lo que se va a comenzar a hablar en este nuevo periodo que parte precisamente desde la época de la Revolución Industrial, me gustaría, Juan, que pudieses hacer una breve recapitulación, un resumen quizás muy someramente de lo que se trató desde que el hombre, ¿no es cierto?, nace, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, hasta la Revolución Industrial. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Ahí considerando cada una de las etapas. Claro que sí. Bueno, Luis, la verdad que para entender quiénes somos y de dónde venimos, tenemos que retroceder en el tiempo, pero una cantidad de años importante. Diría yo que unos 30 millones de años, para entender realmente de dónde salió el ser humano, bajo el punto de vista netamente científico, y cómo ha ido evolucionando hasta nuestros días. Bueno, existe un país llamado Etiopía, en el nororiente de África, Etiopía. Y este país tiene una particularidad muy grande de que es poseedor de la falla geológica más grande que existe en la Tierra y puede incluso observarse desde la Luna. Ya. Hace 30 millones de años, una serie de cataclismos, se cree, hundió una parte de esa parte del continente africano. La hundió en forma importante ya que cambió el clima y la vegetación. Al cambiar la vegetación, cambian los ecosistemas y por lo tanto, esta falla que tiene 4.000 kilómetros de largo, se vio bastante complicado el norte de África y fue cambiando poco a poco. 30 millones de años es una barbaridad de años, es muchísimo, no lo podemos imaginar quizás. Hay que entender de que el hombre viene de una especie de monos, de una especie de monos. Y una parte de esta especie de monos, los chimpancés, se vieron afectados con este cataclismo, porque una parte se hundió y continuó la vegetación y las selvas, en fin, en forma abundante. Pero la parte que no se hundió comenzó a cambiar y la gran vegetación que tenía comenzó a ser un lugar árido. ¿Qué pasó entonces con estas especies que vivían ahí? Los monitos chimpancés, que hoy día existen al por mayor, digamos, en la Tierra, es una especie muy abundante. Coexisten con el ser humano, el Homo sapiens actual, ¿no? Coexisten, claro, en muchos lugares de la Tierra. Así es. Bueno, ellos tienen sus costumbres y siguen teniendo sus costumbres de alimentación. El mono chimpancé es de los pocos que come algo de proteínas, come algo de carne animal, pero muy poco, demasiado poco. Y por lo tanto, aquellos monitos que se mantuvieron en la parte baja de esta falla del rift, de lo que no se hundió, digamos, ellos sobreviven comiendo vegetales, como conocemos los monos, viven en los árboles y comen muy poco de materia proteica. Por lo tanto, la gran parte de los animalitos que vivía ahí, por supuesto del chimpancé que estamos hablando, siguen ahí hasta ahora. No han mostrado ningún tipo de cambio muy visible en sus conductas. Por lo tanto, siguen siendo animales. Tal como hace 30 millones de años. Tal como hace 30 millones de años. Pero una parte de ellos, los que quedaron en la parte alta, que no tenían, la vegetación cambió con los millones de años, tuvieron que ir adaptándose a su realidad. Ya no había mucha materia vegetal, alimentación vegetal, y por lo tanto tuvieron que emigrar. Los monos cuando viven en un árbol estiran la mano y sacan un fruto y estiran la otra y sacan otro fruto. Sí. Por lo tanto, la alimentación la tienen ahí en la mano. A la mano, por decirlo también, ¿eh? Exacto. La alimentación en un ser
viviente, digamos, ya sea vegetal o del reino animal. Es importante la vegetación. Si falla la vegetación en forma drástica, simplemente hay extinción de la especie. Claro. Pero si tú puedes manejarte de tal forma de aunque te cambie tu fuente de alimento, te vas adaptando a otras, entonces no estás susceptible a la extinción. Puede sobrevivir, ¿no es cierto? Por supuesto. Y eso es lo que pasó a un grupo de estos chimpancés. Ujú. Los que estaban en la parte alta, como decía, la vegetación fue desapareciendo y ellos tuvieron que arreglársela para ir en busca de alimento, Adaptarse. adaptarse. Mm. Entonces, parte de esta adaptación fue ya no ser más cuadrípedos, sino que ser bípedos. O sea, para explicarlo mejor, ya no caminar en 4 patas, sino que equilibrarse, levantarse y caminar en 2 patas. Claro. ¿Y qué significa esto que estamos hablando? Un cambio de conducta de vida que toma millones de años, por supuesto, Sí. de tal manera de poder desplazarse más rápido en busca de su alimentación. O sea, le significó un cambio importante el hecho de dejar de desplazarse con las 4 extremidades y empezar a usar solamente 2. Exactamente. Entonces, que se imagine la audiencia, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con estos monitos? Tenían que casi correr. Claro. En 4 patas eran muy lentos y eran muy hábiles para treparse a los árboles, pero no lo eran para desplazarse rápidamente en el plano o no tan plano e ir buscando alimentos. Como no había muchos vegetales, tuvo que acostumbrarse estos chimpancés, que eran por lo demás miles o millones quizás, Sí, claro. a comer mucho más proteínas. O sea, tenían que consumir las cosas que encontraban en el camino, ratones, culebras, en fin, lo que fuera, para sobrevivir. Y fue así. ¿Y qué pasa con la alimentación? Cuando te cambia la alimentación, te van cambiando el funcionamiento de los órganos de tu cuerpo. Ya. Si tú ya no comes solo vegetal, sino que tu dieta es más rica en proteínas, vas alimentando los diferentes órganos del cuerpo. Claro. ¿Y qué órgano es el que gasta más energía? Ujú. El cerebro. Claro. El cerebro. El 20% de toda la energía de los alimentos que se convierten en energía en el cuerpo los consume el cerebro. Solamente el 20%, pero es harto en el cuerpo, ¿no? Mucho, claro. Ujú. Entonces, ellos al comenzar a comer más proteínas, simplemente fueron cambiando su contextura, Ya. su composición orgánica. Ujú. Y el cerebro comenzó a alimentarse mejor y el cerebro comenzó a crecer, Y una vez que el cerebro crece, imagino que aumenta la inteligencia, ¿no? por supuesto. Ya. Ahora, no hay que olvidarse que los chimpancés tienen prácticamente el mismo composición en su ADN que el hombre. Ya. Como en un 98% son iguales. Ah, mira. La que más se parece. ¿Y cuál es la diferencia? ¿En qué sentido? ¿En qué ese 2%, cuál es la diferencia? Bueno, simplemente cualquier cosa. Dentro del ADN no podría yo describirlo, Ya. pero un ser igual en un 98% el ADN a otro es prácticamente igual a ese. Claro. El hombre se parece tú a mí, Ujú. podrías perfectamente tener un ADN del 95, 96, 97%. Claro. Pero cuando tienes a tu hermano, Ujú. el ADN va a ser igual prácticamente en un 100%, un 99%. Así Y es. eso es lo que nos pasa a nosotros con los chimpancés. Mira. Nosotros, digo, como especie Equilibrado. más equilibrado. Sí. La jirafa, por ejemplo, Ujú. está siempre erguida. Ya. Anda en 4 patas, sí, pero su cerebro está generalmente mirando hacia atrás. Ya. Entonces, eso también es una de las razones por las que se piensa que el hombre evolucionó del chimpancé hacia el Homo sapiens, que es lo que somos Sí. nosotros. Ujú. Ahora, el chimpancé tiene un cerebro hoy de unos 500 centímetros cúbicos. Y el hombre, tú, yo, los que estamos acá, tenemos un cerebro de entre 1.300 y 1.400 centímetros cúbicos. Mm. O sea, desde que el monito salió de esta falla del Rift y se fue acomodando una nueva vida, han pasado, se cree, unos 10 millones de años. Ya. 10 millones de años. Mm. Y el monito ya hace 10 millones de años no era un monito, se le llamaba el Australopithecus, Mm. que es el antecesor del Homo sapiens. O sea, ya las primeras manifestaciones Claro, humanas. humana. Mm. De hace unos 8 millones de años Claro. a esta parte, Mm. los primeros se llamaron Australopithecus. Y estos Australopithecus comenzaron a usar su cerebro Ujú. y se convirtieron en lo que hemos llamado el Homo habilis. Ya. Y el Homo habilis es un hombre antiguo, llamámoslo así, que tenía un cerebro ya de 700 centímetros cúbicos. O sea, había aumentado en unos pocos millones de años de los 500 a los 700 centímetros cúbicos. Ya. Y este Homo habilis, que habitaba también en Etiopía, estamos hablando de Etiopía, porque el resto Siempre no- estamos ahí. Siempre estamos ahí. Entonces, este Homo habilis ya muestra algunos cambios
respecto del Australopithecus. Ya. Por ejemplo, hacía cuestiones artesanales. Son más habilidades, ¿no? Tenía más habilidades en las manos, enterraba a sus muertos. Ya. Se manifestaban muy inteligentemente como grupo. Pero te das cuenta que cuando dicen entierran a sus muertos, cobran conciencia de otro tipo de pensamiento, ¿no? Claro, Sí, exactamente. pues. Ahora, todo esto es en proceso de millones de años. Sí. No tenemos que olvidar eso, ¿no? Mm. No es de un día para otro. Nosotros evolucionamos nuestra vida útil de 100 años, digamos, que vivamos hoy día ser humano, casi nada. Sí. El cambio de mi abuelo a mí es prácticamente el mismo. Sí. Por lo tanto, es importante pensar que los procesos ocurren muy distanciados en el tiempo y que el hombre siempre va evolucionando. Si nosotros nos comparamos hoy con los primeros Homo sapiens de hace 150.000 años, ¿Ya? no nos daríamos cuenta. Tú ves una persona de hace 150.000 años y te parece que Que va fueron caminando una por la calle, persona no hay cambio. de la actualidad que nació hace 50, 60 años, ¿no? Exactamente. Ya. Entonces, estos procesos son muy lentos, eso es lo que quiero decir. Y de este Homo habilis pasa otro, el Homo erectus. Ya. El Homo erectus porque andaba mucho más derecho que el Homo habilis. Sí. Ese tenía pinte mono. Cada vez se va enderezando más, ¿no? Se va interesando más. Sí. También tenía sus logros, Ujú. sobre todo en el tema de la comunicación. Ujú. No hay que olvidarse de que han existido 19 tipos de Homo. Ya. O sea, el Homo sapiens es uno de ellos. ¿Se consideran todas especies humanas? Es toda especie humana. 19 No, especies pero- humanas. Sí, pero de menos grado de evolución. Claro. Y solo una de ellas ha logrado sobrevivir, Mm. que es el Homo sapiens. Que somos nosotros. Sí, que somos nosotros. ¿Y por qué aquello? Primero porque ha tenido más tiempo de evolución. 4 millones de años más que el Homo habilis ha tenido el Homo sapiens. Más evolución. Y segundo, porque la serie de el Homo sapiens tiene un factor de comunicación excelente. Se Claro. comunica con sus pares. Mm. Los otros Homo no han sido así. Ya. No se comunicaban. Se comunicaban pero mal. Ya. Rudimentariamente. Rudimentaria. Entonces las guerras y todo eso, el Homo sapiens, digamos, no eran guerras, eran batallas, Sí. luchas entre sectas, grupos, chicos de 40, 50, 20 personas, no era más. Entonces llevaban las de ganar. Hay una película, el Odisea 2000. Ya. Odisea 2000, si quizás usted, señora, señor, lo han visto. Odisea 2000 comienza con un grupo de monos peleando con otro. Ya. Un grupo de monos peleando con otro. Ujú. Entonces, al pelear el grupo A con el B, el A gana. Claro. Entonces el B se va derrotado y vuelve a tener otra batalla con estos grupo A. Y esta vez gana el grupo B. Claro. ¿Por qué gana el grupo B? Porque vienen con huesos, de animales muertos en la mano. Ya. Entonces ya no es golpear con la mano, Sí. sino que se trata de golpear ya con un hueso. Mejoran su capacidad de combate. Exactamente. Mm. O sea, se desarrolló cognitivamente más rápido que la otra secta que Claro. peleó. Y así es un ejemplo, digamos, que ponen Sí. en la película y finalmente, en fin, tiene un final muy, muy interesante de aprender. Bueno, y así se fueron desarrollando, estos Australopithecus pasaron a ser Homo habilis, Sí. y el año 1974, se descubrió en Etiopía, unos investigadores... Seguimos en Etiopía. Seguimos en Etiopía, ¿cierto? Sí. No hemos salido de ahí todavía. Se vino en Etiopía, entonces descubrieron un fósil Ya. de un ser humano, Mm. que era una persona de 1,20 m de alto. Ya. Descubrieron 54 piezas de su esqueleto. Y resulta que era de sexo femenino. Mm. Y ese año se puso de moda la canción Lucy, Sí. los Beatles. Sí. Los Beatles. Entonces le llamaron a este en ese tiempo, lo más antiguo que se había encontrado, le pusieron Lucy. Claro. Y esta Lucy ocupa un lugar importante en la historia de la evolución del hombre, Ujú. porque fue por primera vez que encontraron un fósil tan antiguo y con rasgos de inteligencia bien marcados. Mira. Lucy. Entonces, Y ahí, obviamente, ese descubrimiento, como tú dices, marcó ahí un antes y un después en lo que se conocía de la evolución del hombre. claro, que no se conocía mucho desde ya. Claro. Pero si uno va a la parte funcionamiento de la Tierra, tenemos que entender que han habido muchas glaciaciones. Sí. Y el último grupo de glaciaciones, que fueron 6 glaciaciones distintas, viene de 4 millones de años atrás hasta hace 11.000 años. Ah, mira. Esta glaciación gigantesca comenzó hace 4 millones de años, que se compuso de varias glaciaciones. Ya. Mucho frío, mucho calor, mucho frío. Entonces, hace 11.000 años terminaron las glaciaciones. Y estos Homo ya estábamos en el Homo sapiens, bien marcadamente. Sí, claro. Se había evolucionado en periodos de glaciación. Por eso que el hombre no salía de Etiopía, Claro. porque no tenía los recursos para poder atravesar distancias gigantescas que estaban congeladas por todos lados. Mm. Bueno, entonces esta Lucy
marca el inicio de la evolución del hombre desde Etiopía, que comenzaron ya a salir, pero muchos años después, pero con un grado de inteligencia como Homo sapiens. Cuando hablamos de las grandes migraciones del ser humano, Claro. tenemos que entender que estamos hablando del Homo sapiens, no estamos hablando del Australopithecus o los Homos que tenían menos desarrollo. Sí. Ya el Homo sapiens dominaba en la Tierra, había aniquilado, por decirlo así, a todas sus competencias, o quizás estas competencias, al no adaptarse al medio, simplemente Se extinguieron absolutamente, sí. En fin, hablaremos después de otras especies de Homo, pero fundamentalmente es bueno tener presente que si hoy día existimos como esta especie de Homo sapiens, Sí, es simplemente por el buen grado de comunicación entre las tribus, así que es. sabían defenderse, que sabían darse los datos donde había mejores cuevas para vivir, donde había alimentación, en fin. Se adaptaron bien. Bueno, les recuerdo que hasta ahora en Chilena FM conversamos con el profesor Juan Campino Bunster, director del Parque de la Ciencia del Santo Domingo, en este nuevo ciclo de programas que estamos desarrollando en esta nueva temporada. Y hoy día recapitulando un poco los temas que se hablaron en la temporada. Y estamos hablando justamente del nacimiento del hombre. Correcto. Ahora, estos monitos que seguían viviendo en Etiopía y probablemente algunos habían emigrado por ahí cerca, pero no las grandes migraciones, Claro. fueron los que fueron estos Homo sapiens dando lugar al nacimiento de la especie humana como la conocemos hoy. Se cree que el Homo sapiens, ya con un cerebro de 1.300 a 1.400 centímetros cúbicos, tiene 150.000 años. Ya. 150.000 años. Pero hace 150.000 años el planeta estaba todavía congelado. Congelado. Entonces, Y ese era un problema a superar por las especies, ¿no? claro que era Sí, difícil. sí. Si bien es cierto, ubiquémonos en la geografía. Esto está en Etiopía, Sí. al lado del Mar Rojo, Claro. al lado del Océano Índico, más allá hasta la India, bastante más allá. Entonces, para salir de ahí ellos tenían dos vías, o la vía del mar o la vía del continente, caminando. Caminando podían hacerlo, pero era difícil. No nos olvidemos que la edad media del hombre en ese tiempo era de 20 años. Sí, claro. Hoy día a los 100 hay que matar a la gente para que se vaya. Claro, exactamente. Entonces no era como ahora, que ellos no tenían ningún medio de sobrevivencia más allá de que su voluntad, prácticamente, ¿no? Entonces, al haber glaciaciones, ¿eso qué significa? Que el planeta está muy frío Sí, y que cuando llueve nieve, llueve hielo. ya, ¿Y de dónde sale esa lluvia? Igual que hoy de los mares. ya. De los mares. La mitad del planeta más o menos estaba congelado y la otra mitad no tan congelado. El hemisferio norte estaba más congelado y el hemisferio sur menos congelado o nada congelado. Pero era un planeta helado igual en todas partes. Claro, Sí. tenía el problema de la temperatura, Sí. ahí no había la aspirina, se te enfermaba, o sea, No. no enfriaba y tú fuiste nuevo. Claro. Ya. Entonces, hace 80.000 años, el Homo sapiens, que ya estaba bien con los pies sobre la tierra, era inteligente, era formidable, qué sé yo, comenzó a emigrar. Y comenzó a migrar desde Etiopía hacia el resto del mundo. Ya, Unas emigraciones fueron hacia Europa congelada todavía. Otras fueron hacia Rusia, pero el clima era más benigno. ya. Y otras se metieron al mar. Fueron hacia Australia, hacia esa Ya. zona. ¿Cómo? Igual todo esto en un periodo largo. Sí, claro, Sí. todo periodo largo, miles de años. Claro. Entonces, uno dice cómo se metían al mar si no habían botes, no había nada. Pero sí, la verdad que habían botes, las mismas piraguas que uno va Sí. hoy día a Punta Arenas y ves que hay la gente pescando por ahí, eran más artesanales, Claro. eran troncos de árboles donde se metían 3, 4 personas y se ponían a remar y se ponían a ser llevados por las corrientes. Claro. Pero el nivel del mar estaba 100, 200 metros más bajo de lo que hoy día. Ah, mira. Por lo tanto, tú caminabas no sobre el agua, sino que donde había estado el agua. Podías caminar largos trechos, ¿no? Sí, había muchos lugares que no estaban tapados por el agua como hoy día. Exactamente. Y podías caminar por ahí perfectamente, ¿no? Y para llegar a Australia, el fenómeno es un poco ese. Ya. No tienes que navegar tanto, digamos. Sí, navegar poco, pero caminar más. Por supuesto. Y en ese tiempo habían islotes que asomaban arriba, que Claro. están supertados, y la gente iba hacia estos islotes y después seguía al otro y al otro. Todo esto en un periodo de cientos o miles de años. Claro. Y así ellos fueron en estas grandes migraciones saliendo de Etiopía y yendo a conquistar otros lugares del mundo. Ya. Y así se fue poblando la tierra, ¿no? Así se fue poblando la tierra. Hay Ya. que tener presente que la gente llegaba a un islote o lo que fuera y no había nada. Quizás uno que otro animal, pero no tenían que combatir con tribus que no los iban a aceptar. No era así.
Simplemente O sea, llegaron y se o sea la humanidad nace en un punto determinado del planeta que es Etiopía, como tú has señalado, pero no hubo nacimientos de otras especies humanas en otras partes del mundo Sí. simultáneamente. Bueno, probablemente las hubo. Ya, No lo sabemos. ya, Pero probablemente un fenómeno como esto de los chimpancés pudo haber ocurrido en otro lado. ya, Pero lo que es curioso y lo que es entendible es de que el hombre comenzó a desarrollarse saliendo de Etiopía una vez que ya las capas de hielo habían disminuido considerablemente. Y al ir disminuyendo las capas de hielo, tú tienes más como caminar, claro. pero sobre la tierra. Y no solo el caminar los complicaba, sino que era la alimentación. Cuando algo está congelado, tú simplemente no puedes pretender encontrar animales. Porque, Claro. ¿qué animal? Sí. Entonces ellos iban con sus animales, eran manadas de animales que iban junto con estos grupos de hombres. Claro. Y se lo iban comiendo en el camino. Sí. Y como se iba, estamos hablando del curso de miles de años, ¿no es cierto? Entonces, como se estaba derritiendo la nieve en los lugares, y ya no caminaba tanto, y además eran muchos hombres, Sí. sino que comenzaron a formar las ciudades. Y la primera ciudad se llamó Jericó. En Israel, ¿no? En Israel, exactamente, en Israel. ¿Es la ciudad más antigua del mundo? Claro, la más antigua del mundo, que la descubrieron hace poco. Mira. No es que había una ciudad como que vas a Rancagua y ves los edificios, no. Ya. Estaba abajo varios metros de... O sea, Jericó estuvo desaparecida del mapa un tiempo y después la descubrieron de nuevo. Ahora, claro. Ya. Y al descubrirla de la tierra que la había sepultado, uno va viendo las maneras de vivir de la gente, que eran prácticamente cuevas. Mira. Prácticamente cuevas. Ahora en esa zona no llueve mucho, por lo tanto la vivencia era se podía. Razonable. Se podía. Entonces, cuando el hombre se instala en Jericó y otras ciudades chicas por ahí que comenzaron a formarse, ya tú tenías que alimentar a ese hombre. Ya no iba detrás de las manadas, no iba buscando la vegetación por ahí donde la hubiera. Había que industrializar un poco la cosa. Claro. Entonces la gente se radicó y comenzó la agricultura a desarrollarse en forma intensa. Sí. Y se cree que esa fue la primera revolución industrial que hubo, que fue la creación. La de la agricultura. La de la agricultura, exactamente. Que hasta el día de hoy maneja al mundo la agricultura. Por supuesto. Eso está ha permanecido con nosotros todos estos miles de años. Exactamente. Y ellos comenzaron a acostumbrarse a la crianza de animales y comenzaron a acostumbrarse a la proliferación de bienes para comer. Sí. Entonces, muy interesante ver las cosas como lo hacían, en fin. Y así es como comenzó esta revolución agrícola a organizar a la gente. ¿Qué tan impactante fue en su época eso? Absolutamente. Porque el hombre ya no andaba de migrante buscando a ver cómo sobrevivir. Imagínate la mortalidad que había ahí. De una guagua dice que sobrevivió una. Claro. Entonces ya... buscaban los alimentos en distintas partes. Ahora ellos se la arreglaron para controlar la producción de alimentos. Claro, pero eso significó simplemente dividir la tierra, claro, la odiosidad ancho de los vecinos. El hombre comenzó a cambiar sus costumbres. Y se puso sedentario, ¿no? Se puso sedentario y flojo. Mucho. Entonces, esa es la primera parte, diría yo, de la evolución del hombre. Yo resumido en 4 o más millones de años, esto. Pero es importante que la gente lo sepa, porque muchas personas piensan que el hombre siempre ha sido como somos nosotros. Claro. Muy distinto. Y no se conoce todo lo que el proceso que hubo antes, ¿no? Cada revolución que ha habido en la Tierra, sea por las armas o por el conocimiento, ha significado un cambio importante y trascendental en la vida del hombre. Así es. Bueno, Juan, se nos termina el tiempo del programa, pero hemos quedado bien a caballo con todo el tema de cómo el hombre nace y cómo va evolucionando, así que vamos a seguir en el próximo programa, en el resto de la historia, hasta llegar a la revolución industrial. ¿Te parece? Gracias, Luis. Bien, pues hemos conversado con el profesor Juan Campino, director del Parque de la Ciencia de la Comuna de Santo Domingo, acá en Chilena FM, para conocer un poco acerca de la historia del hombre en sus distintas etapas. La próxima semana continuaremos a partir ya de Jericó hacia adelante para ir posicionándonos finalmente en la revolución industrial. Muchas gracias por la sintonía, hacemos una pausa, ya seguimos con ustedes.